Bien, hemos escuchado el relato en Génesis de cómo Dios tomó la decisión de destruir todos los seres vivientes sobre la tierra por medio de un diluvio, y también vimos cómo Dios decidió salvar una familia, y la forma como decidió salvar esa familia fue por la construcción del arca, pero no solamente una familia, es decir, una pareja con sus hijos y la esposa de sus hijos, de cada uno de sus hijos, sino también de los seres vivos, de los animales que estaban presentes en esa época. No vamos a discutir, pero vamos a afirmar con mucha confianza que el diluvio universal realmente es un hecho histórico. Si ustedes quieren, hay formas de investigar en internet acerca de cómo la geología y otras disciplinas científicas pueden probar el registro fósil, por ejemplo, es una de las maneras más obvias y evidentes de demostrar que hubo un diluvio universal, pero no vamos a hablar de ese tema. Lo que nosotros vamos a hacer es ver cómo hay una comparación y un contraste entre los hijos de los hombres y los hijos de Dios. Veíamos la semana pasada cómo los hijos de los hombres procuran con todo su ser que su propio nombre y el nombre de sus hijos sea enaltecido. Entonces son personas que le enseñan a sus hijos: tú tienes que prosperar, tú tienes que hacerte un nombre, tú tienes que ser grande, tienes que ser importante, tú no te puedes dejar de los demás, tú debes ser una persona exitosa. Eso es lo que le enseñan las personas del mundo a sus hijos, lo que deben ser y hacer. Hoy vemos en contraste quién es grande e importante delante de Dios. Vemos la historia de Noé y su familia. Un hombre que a los ojos de los demás hombres prácticamente no era nada. De hecho, debería ser un chiflado, que en medio de la nada está construyendo un arca. Imagínense, un loco. En cambio de dedicarse a conquistar, a hacer producir y enriquecerse, de fortalecerse y hacer amistades y alianzas que lo hagan cada vez más fuerte y poderoso, en lugar de eso dedica todo su tiempo y su esfuerzo a construir un arca. Solo porque Dios le dijo que lo hiciera. Sin embargo, lo que hoy vamos a ver es cómo este hombre, que frente a los ojos de los hombres no es nada, frente a los ojos de Dios es importante. Y vamos a ver cómo nosotros los creyentes somos importantes a los ojos de Dios, aunque ante los ojos del mundo no lo seamos. Y vamos a ver la razón por la cual eso es así. Entonces, nuestro primer punto, vamos a tener 3 puntos. El primero es que nosotros hemos sido elegidos para caminar con Dios en un medio de un mundo corrupto. Hemos sido escogidos para caminar con Dios en medio de un mundo corrupto. Y eso hace que seamos sumamente especiales e importantes para Dios, valiosos para Dios. El segundo punto es que hemos sido elegidos para obedecer a Dios basados en la gran salvación que Él nos ha dado en Cristo. Elegidos para obedecer a Dios basados en la gran salvación que Dios nos ha dado. Y el tercer punto es que nosotros hemos sido elegidos por Dios por juramento de amor. Hemos sido escogidos por Dios en un juramento, pacto de amor que Él hizo, y por lo tanto podemos estar absolutamente seguros de cuán importantes somos delante de Dios. Entonces vamos a ir con nuestro primer punto. Elegidos para caminar con Dios en medio de un mundo corrupto. Nos dice aquí la palabra de Dios que Dios toma la decisión de acabar con absolutamente todos los seres vivos de la tierra. Pero también Dios, en una forma muy tierna, le explica a Noé, el escogido, por qué lo va a hacer. Dice
la palabra de Dios en los primeros versículos que Dios, versículo 11, Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Ustedes y yo meditábamos la semana pasada cómo cuando uno quiere engrandecer su propio nombre, tiene que apocar el nombre del otro. Para que mi nombre sea grande, yo tengo que hacer que el nombre de los demás sea pequeño. Y en esa lucha se vuelve la ley de la selva, la ley del más fuerte. El más fuerte prevalece y el menos fuerte está debajo, explotado. De tal manera que eso genera violencia, porque todos y cada uno de los seres humanos está peleando con el otro. Imagínense el grado de violencia, de corrupción que debió tener en la época en ese momento. Y hoy en día es igual. Hoy en día prevalece la ley del más fuerte. Y por lo tanto la violencia que genera social es muy parecida a la que teníamos en tiempos bíblicos. Ustedes hoy en día saben que el que tiene dinero, que el que tiene poder político, que el que tiene poder militar, el que tiene influencias, ese prevalece. ¿A quién se le hace justicia? Incluso a quién se le protege legalmente si no es al poderoso. Pero ¿qué pasa con las personas que no tienen tanto poder? No reciben justicia. De tal manera que estamos viendo algo muy parecido a lo que había en esa época. Pero en esa época era tan grande y tan generalizado, recuerden también las palabras que escuchamos la semana pasada, de continuo solamente estaban haciendo el mal, de continuo solamente, y todos, absolutamente todos los seres humanos estaban en esa situación. Imaginémonos a Noé viviendo en ese mundo. Primero que todo, mirémonos cuán difícil debió ser para Noé y para sus hijos vivir en medio de una sociedad llena de injusticia y llena de inmoralidad. Imagínense cómo Noé pudo educar a sus hijos en medio de una generación que a lo malo llamaban bueno y a lo bueno llamaban malo. La dificultad de ver la gracia de Dios, de ver la presencia de Dios en medio de un mundo corrupto. Imagínense cuán difícil debió ser para Noé ver a Dios, cuando al mirar a cualquier lado lo que veía era corrupción y pecado. Les pido que hagan esa imagen, ese ejercicio de imaginarse, porque quiero que ahora vean nuestra realidad hoy. Cuán difícil es para los padres de hoy en día educar a sus hijos y aún ellos mismos vivir en santidad. Cómo es de difícil para usted y para mí vivir hoy en santidad cuando vemos tanta libertad, tanto libertinaje sexual, por ejemplo. No podemos salir a la calle, no podemos encender un aparato electrónico, no podemos abrir una revista, no podemos ver ningún medio de comunicación sin que aparezcan mujeres semidesnudas. Hombres corpulentos mostrando todo. ¿Cómo podemos nosotros vivir y educar a nuestros hijos en una sociedad donde el homosexualismo no solamente es admitido, sino que es legal y es promovido continuamente? ¿Cómo podemos educar a nuestros hijos en un mundo, en una sociedad donde matar a los bebés en el vientre de la madre es legal y promovido? ¿Cómo vivir en un mundo en el que continuamente se le está enseñando a cada uno de los miembros de la familia que su propio nombre debe ser exaltado y que el que no exalta su propio nombre es un pobre resignado y fracasado? ¿Cómo podemos nosotros, al igual que Noé, educar a nuestros hijos en la obediencia, en la humildad, en la sumisión a Dios, en un mundo perverso como el actual?
Tan grande era el pecado en esa época que Dios dice, he decidido acabar con toda la gente. Lo que dice en hebreo textualmente es, el fin de toda esa carne viene a mí. Es decir, Dios en su justicia y en santidad, al ver el pecado tan generalizado, no puede hacer otra cosa. No puede hacer otra cosa fuera de destruir toda carne. Pero yo no sé a ustedes al leer estas palabras en la Biblia, de que ya no hay ningún otro camino, no hay ninguna otra forma de purificación, en el caso de la época de Noé, que acabar con todas las cosas vivas. Pero imagínense, yo no sé, a mí me trajo a la mente el recuerdo de Jesús en el Monte de los Olivos, cuando el Señor dice, Señor, si es posible, si hay otro camino, si hay otra solución, por favor que yo no muera en la cruz. Pero ustedes y yo sabemos qué pasó. No había otro camino. Interesante que en la misericordia de Dios, en su gracia infinita y maravillosa, ustedes y yo tenemos un mejor Noé, un superior Noé. Un Noé que no fue el que se salvó en el arca, sino un Noé que entregó su vida. Murió en la cruz, porque no había ninguna otra forma de salvación, no había otra posibilidad que muriendo en la cruz. Y así lo hizo, entregó su vida, derramó su sangre para que nosotros pudiéramos ser salvos. Quisiera que hiciéramos otra pregunta ahora que estamos meditando en lo terrible que es vivir y levantar una familia y unos hijos en tiempos tan nefastos, con un pecado tan generalizado como fue en el caso de Noé y en nuestro caso hoy en día. Lo único a lo que nosotros nos podemos aferrar, así como fue lo único a lo que Noé pudo aferrarse, fue a la palabra de Dios, a la promesa de Dios. Calculamos que Noé tardó 120 años construyendo el arca. ¿Recuerdan que el domingo pasado hablamos de que Dios decidió dar solamente 120 años al mundo para arrepentirse? Ese fue el tiempo en el que Noé halló gracia a los ojos de Dios y empezó a construir el arca. Un arca de esas dimensiones con tan pocos obreros debió tardar todo ese tiempo. Entonces, en un mundo con semejante maldad, la única forma en que la familia de Dios puede vivir es aferrándose y enfocándose en la palabra de Dios, en la tarea de Dios, en la promesa de Dios, en el trabajo de Dios. Noé pudo librar, pudo formar y pudo proteger a su familia, pudo darle un sentido a su familia y pudo orientar en ese camino de salvación a su familia porque se dedicó a guardar la palabra de Dios, a valorar la palabra de Dios y a poner por práctica la palabra de Dios, a trabajar, pero guardando la esperanza en esa salvación que Dios le había prometido. Hermanos, Jesucristo nos eligió a ustedes y a mí para que nosotros, al igual que Noé, caminemos con Dios. Nos aferremos a Dios y nos concentremos en Dios. Jesucristo nos ha capacitado para caminar con Dios por medio de la palabra diariamente, leyendo la Biblia, enseñando la Biblia a nuestra esposa, a nuestros hijos, orando en la iglesia, por medio de los sacramentos. Esa es la provisión de Dios hoy para que caminemos con Dios. Cristo logró que así como Noé fuese un hombre perfecto frente a Dios, para nosotros el mismo título. Ahora hemos sido declarados justos delante de Dios, gracias a su obra perfecta. De tal manera que ahora usted y yo podemos caminar con Dios.
Por lo tanto, hermanos, como aplicación práctica de este punto, aferrémonos a la convivencia con Cristo, para nosotros y para nuestros hijos, para nuestra familia. Aferrémonos a la enseñanza de la palabra de Dios, aferrémonos a la oración y aferrémonos a la tarea que Dios nos ha dado, de ir y extender el reino de los cielos, hablando de Cristo a otros. Esa es nuestra tarea. Así como Noé proclamó el evangelio de salvación por medio de la construcción del arca y el llamado al arrepentimiento, así estamos nosotros hoy. Hermanos, tan seguro como que hubo un diluvio, va a haber un juicio final. Tan seguro como que hubo un diluvio, va a haber un juicio final. Y todo aquel que esté fuera de Cristo será condenado no solo a la muerte física como fueron condenados los antiguos, sino al infierno eterno. Ustedes y yo tenemos la tarea de predicar el evangelio del Señor para salvación. El segundo punto, fuimos escogidos para obedecer. Fuimos escogidos para obedecer a Dios, y eso basado en la gran salvación en Cristo. Veíamos cómo Noé escuchó la palabra de Dios y empezó a trabajar. Imagínense el trabajo tan complicado, tan difícil que tuvo Noé. Primero, imagínense la dificultad que tuvo Noé para obedecer cuando el trabajo era tan inmenso de hacer. Un arca de las dimensiones que ustedes y yo acabamos de leer. Miren las dimensiones que tenía el arca. Dale las siguientes medidas. Dice el versículo 15. 140 metros de largo, 23 de ancho, 14 de alto. Y fuera de eso, después untándolos de brea y hacerle divisiones y subdivisiones. Y no tener la maquinaria que tenemos hoy en día. Hoy en día con una motosierra usted puede cortar un árbol muy fácil y rápidamente, pero en esa época no había motosierras. Hoy en día usted engancha eso con un tractor o lo sube a un camión y puede desplazarse largas distancias en corto tiempo y corto esfuerzo. En esa época no habían grúas, no habían tractores, no habían carros que cargaran toda esa madera. Les digo que se lo imaginen para ver cuán imposible debió parecerle a Noé y a su familia la tarea. Cuando ellos recibieron la tarea, ellos debieron decir, esto es imposible de hacer. Pero no solamente con respecto a la construcción del arca. Imagínense la dificultad para coger animales de cada uno de su especie, una pareja, el alimento para ellos por tanto tiempo que tenían que recolectar. Inmenso era el trabajo que ellos tenían que hacer. Y no solamente eso, sino que también podemos imaginarnos la oposición, la burla, el estorbo que debieron ellos tener de las personas alrededor. En esa dificultad, Noé encontró sustento en la promesa de Dios. Y es el mismo sustento que podemos encontrar nosotros. Ante la dificultad de obedecer a Dios, Noé dependió de Dios y empezó a hacer la obra por la fe de lo que podía hacer con Dios y porque Dios lo había dicho. Nosotros tenemos una tarea igualmente imposible. Si usted y yo hemos combatido contra el pecado en nuestra vida, usted y yo sabemos cuán imposible es la tarea. Pero la Biblia dice que nosotros debemos trabajar de sacar el pecado de nuestra vida. Ese es nuestro trabajo, el suyo y el mío. Y usted y yo sabemos cuán imposible es esa obra en nuestras propias fuerzas. También dice la Biblia que tenemos que llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Esa es una tarea imposible para la iglesia. ¿Por qué usted y yo seguimos diariamente buscando con toda intensidad vencer el pecado en nuestra vida?
¿Por qué usted y yo intensamente como iglesia hoy precisamente estábamos orando por poder llevar misiones y ser proveedores para enviar misioneros a otros lugares, para que el evangelio se extienda a otro lado? Mírense, ¿quiénes somos nosotros para lograr llegar hasta lo último de la tierra? Es una tarea imposible. ¿Por qué entonces continuamos con todo fervor y pasión obedeciendo al Señor? Y procuramos obedecerle. Porque ustedes y yo tenemos la esperanza de lo que tenemos en Cristo. Es Cristo quien nos ha enviado a llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Es en Cristo que ustedes y yo hemos recibido la comisión de ser santos. Y por cuanto es en Cristo y por cuanto Cristo es todopoderoso, ustedes y yo tenemos la confianza, la certeza de la obra cumplida. Porque Cristo cumple la obra. Usted y yo no lo podemos hacer, pero Cristo en nosotros puede. De hecho, usted y yo estamos absolutamente seguros de que eso se va a cumplir. Usted y yo sabemos que cuando el Señor venga y nos resucite, nos va a resucitar en cuerpos glorificados que van a estar sin pecado. La victoria sobre el pecado va a ser total, absoluta. Y usted y yo sabemos que el Señor va a llevar su evangelio hasta lo último de la tierra. Y la tierra será llena de la palabra de Dios. Lo sabemos. Es la certeza en Cristo, en su poder y en su comisión que ustedes y yo seguimos ferviente, incansable, apasionadamente trabajando en la obra del Señor, obedeciendo al Señor en el trabajo que nos ha puesto. Tenemos fe en Cristo y en su obra. El tercer punto dice que hemos sido escogidos para recibir el juramento de amor. Dice la palabra de Dios que Dios le dijo a Noé, versículo 17, porque yo voy a enviar diluvio sobre la tierra para que todos los seres vivos bajo la tierra, todo lo que existe en la tierra morirá. Pero, versículo 28, contigo estableceré mi pacto y estarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. Dios escogió a Noé no solamente para derramar en él su gracia, no solamente lo escogió para darle un trabajo, pero lo escogió para que sea el recipiente del amor de Dios. Un pacto, un juramento de salvación, porque amó Dios a Noé. De esa misma manera, ustedes y yo hoy vamos a celebrar el pacto de amor en Cristo. Noten este pan y este vino que está aquí servido. Estamos celebrando y conmemorando el juramento de amor eterno de Cristo para ustedes y para mí. La confirmación del amor, de la buena voluntad, del buen propósito de Dios para Noé y su familia, es una cosa que debió llenar de gozo, de paz, de alegría a Noé y los suyos. Y yo me imagino, y espero que ustedes también se puedan imaginar a Noé, luego, viendo cómo asombrosamente había podido terminar el arca, cómo asombrosamente había podido recoger tanto alimento, y cómo asombrosamente había realmente una pareja de cada uno de los animales, y estaban todos listos y entraron en el arca. Entrar en el arca, seguramente había una rampa, subiendo esa rampa para poder entrar en el arca, Noé debió decir, Señor, realmente lo hiciste, lo cumpliste, yo y mi familia estamos entrando en el arca. Eso mismo es lo que ustedes y yo estamos celebrando, la certeza de la buena voluntad, del amor de Dios en Cristo para nosotros. La confirmación de que su palabra no falla, que su amor para con nosotros es eterno.
Y dice que entraron en el arca Noé, sus hijos, su esposa y la esposa de cada uno de sus hijos. Lo más maravilloso de la promesa de Dios es que no solamente es para nosotros, sino para nuestros hijos. Ustedes y yo tenemos esa promesa hecha por el Señor para nuestra descendencia. Eso nos debe dar mucha alegría y mucha paz. Esa es la razón por la cual nosotros involucramos a nuestros hijos en la iglesia. Por eso bautizamos a nuestros bebés. No es porque seamos católicos romanos, es porque creemos en la promesa de Dios que una y otra vez se repite en la Biblia. A Adán y a Eva les hace la promesa: de tu simiente vendrá el Salvador. Luego a Noé le dice: entra en el arca de salvación tú y tus hijos y tu esposa y la esposa de tus hijos. Y luego a Moisés le dice: porque para ti es la promesa y para tus hijos. Y luego le dice al rey David, hoy lo leímos en el Salmo: aunque ellos desobedezcan, yo los disciplinaré, pero mi amor jamás dejará de estar con ellos, con los hijos de la promesa que Dios le había dicho al rey David. Y en el Nuevo Testamento leemos exactamente lo mismo. Dice el apóstol Pedro en su primer discurso: porque para ustedes es la promesa y para sus hijos. Le estaba hablando a hebreos que estaban en Jerusalén. Pero luego Pablo dice exactamente lo mismo, el apóstol a los gentiles, en su primer peregrinaje en tierra gentil. Habla a Lidia, al carcelero, y le dice: para ustedes y para sus hijos. Dios es un Dios que no solamente nos mira a nosotros, sino a nuestros hijos. Y ahí está un refrigerio para nosotros de su promesa. El carácter de Dios reflejado en la familia. Por eso es tan importante y una aplicación práctica, hermanos. Nuestra familia, el pacto es para nosotros, el pacto de amor es para nosotros y para nuestra familia. Por favor, dediquemos tiempo a estar orando con nuestra familia. Por favor, hermanos, estemos dedicando tiempo a estar estudiando la palabra de Dios con nuestra familia. Para nosotros es la promesa y para nuestra familia. Jesucristo hace que nosotros seamos una familia, adoptados como hijos de Dios. Y no solamente nosotros, sino nuestros descendientes. Y gracias a lo que Noé hizo, la descendencia de Set estuvo ahí. Conoció de Dios, conoció de la salvación. Y si hay creyentes en la siguiente generación, en gran parte, hermanos, va a ser gracias a lo que usted haga con la siguiente generación en la instrucción de la fe de la palabra de Dios. Jesucristo nos salvó del infierno eterno, pero no solamente a nosotros, sino que también hay una promesa para nuestra descendencia. Y así como se preservó en el arca de los animales, para que luego poblaran la tierra y hubo como una restauración de la tierra en época de Noé. Asimismo el Señor dice que va a haber una nueva restauración de toda la tierra, pero todavía mejor y más sublime. La verdadera restauración va a venir cuando Cristo venga y en su justicia haga que todas las cosas sean renovadas. Después del juicio, nosotros vamos a ser resucitados para vivir en una nueva creación. Esta creación pero mejorada, en donde van a haber animales, donde van a haber plantas, pero ¿saben qué ya no va a haber? Ya no va a haber muerte, porque ya no va a haber pecado. Vamos a vivir por la eternidad, administrando la creación de Dios. Esa es la promesa de Dios de salvación para nosotros y para nuestros hijos. Ese es el Evangelio, la buena noticia de lo que Cristo ha hecho y hará cuando Él regrese. De tal manera, mis hermanos, que recibamos ese juramento, gocémonos en ese juramento, pero también que ese juramento nos anime a convocar, a anunciar ese día en que el Señor vendrá a juzgar todas las cosas.
Tengamos misericordia, porque la gente que no esté en Cristo, el arca de salvación, será condenada al infierno. Jesucristo, como aplicación práctica, tiene poder y control en nuestra vida, en esta creación, a pesar del pecado que hay alrededor. Y en ese control que Él tiene, usted y yo podemos estar seguros, porque su amor para nosotros ha sido declarado de una forma indubitable. Participemos de la mesa del Señor con fe, para que podamos recordar y entender ese amor y eso nos haga vivir una vida de plenitud, de gozo, de paz, pero también llena de buen trabajo y de trabajo arduo y eficiente para el Señor, a pesar de que vivimos en una sociedad tan desviada de las cosas del Señor. Su amor eterno para con nosotros sea nuestra delicia y disfrutemos del pacto del Señor. Oremos. Señor, te damos gracias por nuestro Salvador Jesucristo, quien es el verdadero Salvador y el arca del pacto. Te damos gracias porque en Él tú nos has traído, y así como tú le dijiste a Noé, entra en el arca, así tú nos has traído a nosotros a Jesucristo. Y así como le hiciste a Noé la promesa que entraría él y sus hijos y su esposa y las esposas de sus hijos, así tú nos haces una promesa de que nosotros también podamos tener esperanza de salvación para nuestra familia. Suplicamos, Señor, por nuestros hijos no creyentes. Suplicamos si alguno de aquí tiene una esposa que no es creyente o un esposo que no es creyente. Suplicamos basados en la promesa que tú has hecho de salvación, oh Señor. Amado Rey, queremos por último suplicarte que nos muestres cuán grande es el amor de Cristo, para que llenos y convencidos del amor de Cristo sepamos que estamos completos y estemos fervientes en servir a nuestro Salvador Jesucristo, en nuestro hogar en primer lugar, enseñando la palabra de Dios a nuestros hijos, pero también llevando el Evangelio fuera, a todo lugar donde tú nos lleves, a todas las personas que tú pongas alrededor nuestro, para que ellos escuchen el Evangelio de salvación. Esa es la tarea que tú nos has puesto. Queremos hacerla y hacerla bien, Señor, así que anímanos por medio de ese amor tuyo, aliméntanos de Cristo para que podamos hacer esta tarea. Te lo imploramos en Cristo Jesús. Amén. Solo porque Dios le dijo que lo hiciera. Sin embargo, lo que hoy vamos a ver es cómo este hombre, que frente a los ojos de los hombres no es nada, frente a los ojos de Dios es importante. Y vamos a ver cómo nosotros los creyentes somos importantes a los ojos de Dios, aunque ante los ojos del mundo no lo seamos. Y vamos a ver la razón por la cual eso es así. Entonces, nuestro primer punto, vamos a tener 3 puntos. El primero es que nosotros hemos sido elegidos para caminar con Dios. Bien, hoy hemos escuchado el relato en Génesis de cómo Dios tomó la decisión de destruir todos los seres vivientes sobre la tierra por medio de un diluvio, y también vimos cómo Dios decidió salvar una familia. Y la forma como decidió salvar esa familia fue por la construcción del arca, pero no solamente una familia,
es decir, una pareja con sus hijos y la esposa de sus hijos, de cada uno de sus hijos, sino también de los seres vivos, de los animales que estaban presentes en esa época. No vamos a discutir, pero vamos a afirmar con mucha confianza, grande e importante delante de Dios. Vemos la historia de Noé y su familia, un hombre que a los ojos de los demás hombres prácticamente no era nada, de hecho debería ser un chiflado, que en medio de la nada está construyendo un arca, imagínense, un loco. En cambio de dedicarse a conquistar, a hacer producir y enriquecerse, de fortalecerse y hacer amistades y alianzas que lo hagan cada vez más fuerte y poderoso, en lugar de eso dedica todo su tiempo y su esfuerzo a construir un arca. Y los hijos de Dios. Veíamos la semana pasada cómo los hijos de los hombres procuran con todo su ser que su propio nombre y el nombre de sus hijos sea enaltecido. Entonces son personas que le enseñan a sus hijos, tú tienes que prosperar, tú tienes que hacerte un nombre, tú tienes que ser grande, tienes que ser importante, tú no te puedes dejar de los demás, tú debes ser una persona exitosa. Eso es lo que le enseñan las personas del mundo a sus hijos, lo que deben ser y hacer. Hoy vemos en contraste quiénes piensan que el diluvio universal realmente es un hecho histórico. Si ustedes quieren, hay formas de investigar en Internet acerca de cómo la geología y otras disciplinas científicas pueden probar el registro fósil, por ejemplo, es una de las maneras más obvias y evidentes de demostrar que hubo un diluvio universal, pero no vamos a hablar de ese tema. Lo que nosotros vamos a hacer es ver cómo hay una comparación y un contraste entre los hijos de los hombres